Bueno, mi nombre es Bianca España y el tema que le vamos a presentar ahora es los datos y la estadística. La estadística se define como el arte y la ciencia de reunir datos, analizarlos, presentarlos e interpretarlos, especialmente en los negocios y en la economía. La información obtenida. Al reunir datos, analizarlos, presentarlos e interpretarlos, proporciona a directivos, administradores y personas que deben tomar decisiones una mejor comprensión del negocio o entorno económico, permitiéndoles así tomar mejores decisiones con base en mejor información. Ahora vamos con las aplicaciones en los negocios y en la economía. En el entorno mundial y actual de los negocios, de la economía, todo el mundo tiene acceso a enormes cantidades de información estadística. Los directivos y los encargados de tomar decisiones que tienen éxito entienden la información y saben usarla de manera muy eficiente. Vamos con la contaduría. La contaduría consta con las empresas de contadores públicos. Al realizar auditorías para sus clientes, emplean procedimientos de muestreo estadístico, como por ejemplo, supongamos que una empresa de contadores desea determinar si las cantidades en cuentas por cobrar que aparecen en la hoja de balance del cliente representan la verdadera cantidad en cuentas por cobrar. Ese es un ejemplo de contaduría para las empresas de contadores públicos. Las finanzas. Los analistas financieros emplean una diversidad de información estadística como guía para sus recomendaciones de inversión. En el caso de acciones, el analista revisa diferentes tipos de datos financieros, como la relación precio, ganancia y el rendimiento de los dividendos. Vamos con marketing. Marketing es escáneres electrónicos en las cajas de los comercios minoristas. Recogen datos para diversos tipos de aplicaciones en la investigación de mercado al momento de transferir un correo o algo electrónico para el marketing. Producción. La producción es la importancia que se le da actualmente a calidad, hace del control de calidad una aplicación importante de la estadística a la producción. Para vigilar el resultado de los procesos de producción se usan diversas gráficas de control estadístico de calidad. La economía. La economía consta con los economistas
que suelen hacer pronósticos acerca del futuro de la economía o sobre algunos aspectos de la misma. Usan una variedad de información estadística para hacer sus propios pronósticos, como por ejemplo, para pronosticar las tasas de inflación se emplean información estadística sobre los indicadores, como el índice de precios al consumidor, la tasa de desempleo y la utilización de la capacidad de producción de la economía al momento de hacer su pronóstico en el futuro. Las aplicaciones de la estadística, como uno las describe, en esta sección integran este libro. Dichos ejemplos proporcionan una visión general de la diversidad y de las aplicaciones estadísticas. Ahora vamos con los datos. Aquí nos muestra una tabla de conjunto de datos de 25 tipos de empresas, que muestra con sus el nombre de la empresa, la bolsa de valores, la denominación abreviada ticker, la posición en Buniswet, el precio y la ganancia por acción de cada empresa. Datos. Datos son hechos e informaciones y cifras que se recogen, analizan y resumen para su presentación e interpretación. A todos los datos reunidos para un determinado estudio se les llama conjunto de datos para el estudio. Bueno, a continuación nos vamos a ir con los elementos, variables y observaciones. Los elementos se dice que son cantidades o entidades de las que se obtienen los datos en el conjunto de datos de la tabla. Cada acción de una empresa es un elemento. Los nombres de los elementos aparecen en la primera columna. Como se tienen 25 acciones, el conjunto de datos contiene 25 elementos. La escala de medición. La escala de medición es la recolección de datos que requiere alguna de las escalas de medición siguientes, como nominal, ordinal de intervalo o de razón. La escala de medición determina la cantidad de información contenida en el dato e indica la manera más apropiada de resumir y de analizar estadísticamente los datos de la escala de medición.
Una escala de medición para una variable es diferente, es de una manera ordinal. Se ve y se muestra que si los datos muestran las propiedades de los datos nominales y además tiene sentido el orden o jerarquía de los datos. Ahora nos vamos con los datos cualitativos y cuantitativos. Los datos también son clasificados en cualitativos y cuantitativos. Los datos cualitativos se dice que comprenden etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de cada tipo de elemento de los datos. Los datos cualitativos emplean la escala nominal o la ordinal y pueden ser numéricos. Una variable cualitativa es una variable con datos cualitativos. El análisis estadístico adecuado para una determinada variable depende de si la variable es cualitativa o cuantitativa. Si la variable es cualitativa, el análisis estadístico debe y puede ser bastante limitado si es variable cualitativa. Si es cuantitativa, sería otro tipo de análisis, tanto limitado como otro. Ahora vamos con los datos de sección transversal y de series de tiempo. Los datos de sección transversal y de series de tiempo para los propósitos del análisis estadístico, la distinción entre datos transversales y datos de series de tiempo es muy importante. Datos de sección transversal son los obtenidos en el mismo o aproximadamente el mismo momento, punto en el tiempo. Ahora nos vamos a ir con las fuentes de datos. Los datos se obtienen de fuentes, ya que existen por medio de encuestas realizadas, estudiadas y experimentadas, con el objetivo de recolectar nuevos y diferentes datos. Los fuentes existentes. En algunos casos, los datos que se necesitan para una determinada aplicación ya existen. Las empresas cuentan con diversas bases de datos sobre su empleado, clientes
y operaciones de negocios. Datos sobre los salarios de los empleados y edades. Los años de experiencia suelen obtenerse de los registros internos del personal. Ahora nos vamos a ir con los estudios estadísticos. Algunas veces los datos necesarios para una aplicación particular no se pueden obtener de las fuentes existentes. En tales casos los datos suelen conseguirse realizando un estudio estadístico. Dichos estudios se clasifican como experimentales u observacionales. En los estudios experimentales se identifica primero la variable de interés. Después se ubica otras variables que son controladas para poder lograr datos de cómo está o esta influye sobre la variable de interés. Por ejemplo, a una empresa farmacéutica le interesa realizar un experimento para saber la forma en que un medicamento afecta la presión sanguínea. Esos son tipos de ejemplos que se ponen al momento de los estudios experimentales. Errores de la adquisición de datos. Los directivos siempre deben estar conscientes de la posibilidad de errores en los datos de los estudios estadísticos. Usar datos erróneos es peor que no usar ningún tipo de dato. Un error en la adquisición de datos se tiene como siempre que el valor del dato obtenido no es igual al verdadero valor o al verdadero valor real que se hubiera obtenido con un procedimiento correcto. Por ejemplo, un entrevistador puede cometer un error de escritura, como una transposición, al escribir la edad de 24 y un lugar de 24 años, escribir 42 años o en una entrevista. El entrevistado puede malinterpretar una pregunta y dar una respuesta incorrecta. Ahora nos vamos con la estadística descriptiva. Dice que la mayor parte
de la información estadística en periodos, revistas, informes de empresas y otras publicaciones consta de datos que se resumen y presentan en una forma fácil de leer y de aprender. A estos resúmenes de datos, que pueden ser tabulares, gráficos o numéricos, se les conoce como estadística descriptiva. Ahora vamos con la inferencia estadística. En muchas situaciones se requiere información acerca de grupos grandes de elementos, individuos, empresas, votantes, hogares, productos, clientes, etc. Pero debido al tiempo, costo y a otras consideraciones, solo es posible recolectar los datos de una pequeña parte del grupo. Ahora otras consideraciones, solo es posible recolectar los datos de una pequeña parte del grupo. Esa es la inferencia estadística. Al proceso de realizar un estudio para recolectar datos de toda una población se llama censo. Que al proceso de efectuar un estudio para recolectar datos de una muestra se le llama encuesta muestral. Una de las principales contribuciones de la estadística es emplear datos de una muestra para hacer estimaciones y probar hipótesis acerca de las características de una población mediante un proceso al que se le conoce como inferencia estadística. Aquí le vamos a mostrar otro cuadro que son los procesos de inferencia estadística empleados en el ejemplo de Norris Electrones. Ahí está el mapa conceptual para que lo observemos. Las computadoras y el análisis estadístico. Como en el análisis estadístico suelen emplearse grandes cantidades de datos, los analistas usan software para realizar este tipo de trabajos. Por ejemplo, calcular focos, calcular el tiempo de vida promedio de los 200 focos del ejemplo de Norris Electrones. Resultaría muy tedioso si no se contara con una computadora. Para facilitar el uso de la computadora, los conjuntos de datos de este libro se proporcionan en las computadoras y en el análisis estadístico con el libro. Los datos cualitativos emplean las escalas de medición nominal u ordinal y pueden ser numéricos o numéricos. Los datos cuantitativos son valores
emplean las escalas de mediación e intervalo o de razón. Las operaciones aritméticas úselas solo cuando tienen sentido si los datos son cuantitativos. Gracias. Eso fueron la información de los datos y estadísticas.